compañeros. Yo les voy a presentar lo que es el impacto de las tierras raras como dopantes en las propiedades ópticas estructurales de los nanocristales de óxido de zinc. Mis asesores de tesis son la doctora Tetina Victorina Torchenska y el doctor Regino Filari. Bueno, antes de pasar a explicarles por qué vamos a dopar con tierras raras al óxido de zinc, por qué nos interesa tanto, tenemos que saber qué es el óxido de zinc y qué son las tierras raras. El óxido de zinc es un compuesto inorgánico de color blanquecino. Es un material semiconductor que comúnmente lo podemos encontrar como un semiconductor tipo N. De hecho, del óxido de zinc ya hay reportes de LEDs, de diodos rectificadores, de TFTs, de FETs, que tienen muy buenas características eléctricas y que desde mi perspectiva bien podrían estar ya sustituyendo lo que sería el silicio, porque el silicio hoy en día es el papá de los semiconductores, ¿no? Por su parte, las tierras raras se encuentran en la sexta fila de la tabla periódica y necesitamos agregarle dos elementos más, que serán el escandio y el itrio. El nombre de estas tierras raras se debe a que no hay muchas en el mundo. De hecho, del 100% de que hay en el mundo, 95% se encuentran en China, 2% se encuentran en India, 2% se encuentra en Rusia, 0.8% en Brasil, el 0.2% que queda se encuentra distribuido en todo el mundo. Entonces, básicamente son muy pocas y es bastante elevado el precio de estas tierras raras. Otra cosa que nos interesa para saber en esta investigación es qué es el espectro electromagnético. Y se le denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. ¿Por qué nos interesa saber el espectro electromagnético? Resulta que en la literatura se menciona que las tierras raras están, el óxido de zinc dopado con tierras raras se encuentra más o menos entre los 500 nanómetros, 550 nanómetros, hasta los 1500, 1600 nanómetros. Eso significa que todas las tierras raras, cuando las dopamos, el óxido de zinc cuando lo dopamos con tierras raras, nos va a aparecer siempre en el rojo o en el naranja hasta el infrarrojo. Esto nos interesa para que nosotros podamos determinar. ¿Por qué dopar al óxido de zinc con tierras raras? Que es lo que yo estaba explicando. Como bien les decía, una de las aplicaciones que nosotros podríamos encontrar al dopar con tierras raras sería hacer fibra óptica de primera, de segunda o de tercera generación. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica la utilizamos comúnmente como un conductor de base de datos y últimamente lo estamos utilizando en el internet. El internet más rápido precisamente es de fibra óptica. Hay tres generaciones. Estas tres generaciones las podemos observar en la tabla de aquel lado. En la primera sección encontramos que es la primera generación, que se encuentra en una longitud aproximadamente entre los 850 nanómetros, y tenemos nosotros, dependiendo del tipo de fibra, diferentes distancias a las cuales se puede alcanzar nuestra fibra óptica. ¿Esto de qué depende? Esto va a depender de nuestra intensidad de fotoluminiscencia que nosotros podemos encontrar en nuestro material. La que a nosotros nos interesa más sería esta. ¿Por qué esta? Resulta que el herbio está dando más o menos alrededor de los 1500 nanómetros en longitud de onda. Eso significa que nosotros podríamos realizar fibra óptica de bastante longitud, que es aproximadamente de los 100 kilómetros, a un precio aproximadamente bajo, relativo, aproximadamente. Por otra parte, aquí yo les muestro lo que es una gráfica de fotoluminiscencia, que es de europio dopado con óxido de zinc, que está dando más o menos en el 650, 640 de los nanómetros. Entonces, eso significa que nosotros estamos teniendo un color en el espectro electromagnético alrededor de los rojos, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuáles son los objetivos al realizar este tipo de investigación? Bueno, primeramente estamos queriendo desarrollar la tecnología con rocío pirolítico, con spray pirólisis, asistido por ultrasonido, para dopar al óxido de zinc con herbio, con europio y con gadolino. Por el momento solamente tenemos estos materiales en acetato o en acetilacetonato de herbio, de europio y de gadolino. Entonces, por eso vamos a dopar con estas tres por el momento.
Posiblemente se pueda dopar con termo en un futuro, pero va a depender mucho del tiempo que nos lleve nuestra investigación. También nos interesa investigar los nanocristales de óxido de zinc dopado con átomos de tierras raras, para nosotros hacer las caracterizaciones correspondientes de fotoluminiscencia, de SEM, de difracción de rayos X, de Raman y de EDS. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, básicamente, o de hecho, si se meten un poquito al Science Direct o al Scopus, casi no hay información de óxido de zinc dopado con tierras raras. Entonces el objetivo es tener o hacer una base de datos de estos nuevos materiales que pretendemos realizar. Y finalmente analizar los mecanismos y defectos que impactan en la eficiencia de la fotoluminiscencia. Como les decía, a nosotros nos interesa que tenga una luminiscencia bastante alta para que nosotros podamos realizar nuestra fibra óptica con una longitud de mayor alcance. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Primeramente vamos a utilizar, el único método que vamos a utilizar es el rocío pirolítico con ultrasonido. ¿Por qué con ultrasonido? ¿Cuál es la diferencia del rocío pirolítico normal al rocío pirolítico con ultrasonido? En la literatura se menciona que el rocío pirolítico con ultrasonido mejora nuestras caracterizaciones. De hecho, creo que aquí el doctor Casas tiene un artículo en el cual se muestra una imagen de SEM, donde no se ve muy bien el SEM, una imagen de SEM hecha por rocío pirolítico normal y no se mira muy bien, no se discierne las imágenes, y con ultrasonido sí se puede distinguir con una mejor calidad lo que está sucediendo. Básicamente por eso vamos a utilizar. ¿Cuál es la metodología o cómo funciona el rocío pirolítico que nosotros estamos utilizando y que está allá abajo precisamente? Tenemos un ultrasonido, tenemos nuestra solución, nuestra disolución o nuestro coloide, y lo que hacemos es poner a la disolución, le ponemos debajo el ultrasonido y mediante un gas acarreador, lo mandamos hacia nuestra muestra o hacia nuestro sustrato. Nosotros estamos manejando sustratos de silicio hasta el momento. Este sistema está controlado, el sustrato está encima de una capa de estaño, me parece, a 200 grados centígrados, y está controlado por un sistema subamortiguado, que sería esta parte, ¿no? Nuestro sistema de control. ¿Cuáles son nuestros métodos de caracterización? ¿Cuáles vamos a utilizar o cuáles proponemos? Primeramente vamos a proponer la fotoluminiscencia. Como ya les dije, nosotros estamos buscando o estamos tratando de encontrar que nuestro material de óxido de zinc dopado con tierras raras se encuentre arriba de los 500 nanómetros. Entonces, con este método de caracterización vamos a encontrar eso. En este caso yo les presento un artículo, una muestra, una gráfica de fotoluminiscencia de óxido de zinc dopado con europio, que da alrededor de los 600. Si se acuerdan, en la gráfica anterior de europio está dando alrededor de los 640. Y la literatura, en los otros artículos que yo tengo que puse en mi estado del arte de la tesis, está dando alrededor de los 630, 640 la luminiscencia del europio, aproximadamente. En el caso del gadolinio está dando alrededor de los 570, aunque yo encontré un artículo que está dando en el 280. Entonces habría que identificar por qué razón está dando ahí y por qué no está dando en los rojos como se supone que debería de dar. En el caso del herbio, como ya les mencioné, está alrededor de los 1500. La difracción de rayos X también es otro método de caracterización que nos interesa abordar a nosotros, puesto que queremos saber cuál es la cristalinidad de nuestro material, además de saber si es cristalino o si es amorfo. Como se sabe, las tierras raras tienen un radio atómico demasiado grande, entonces hay mucha posibilidad de que con interacción con el óxido de zinc o no se forme material o haya mucho el material cristalino no sea tan cristalino, no sé cómo definirlo. De hecho, creo que aquí se puede visualizar. Aquí arriba estamos dopando el óxido de zinc con herbio, entonces podemos ver muchos piquitos. Posiblemente eso signifique de que están para todos lados los planos cristalinos, mientras que acá abajo se ve que el óxido de zinc se dopó nada más con potasio y se ve que es muy recta nuestra línea, perdón, está muy linealizada. Esta gráfica, pues ya lo dije, ¿no? Es de óxido de zinc con herbio. Otro método que nosotros necesitamos es el de EDS. A nosotros nos va a servir EDS para determinar
cuál es el material que nosotros tenemos. Esta gráfica es de óxido de zinc con herbio, y estas personas estaban haciendo un sensor para detectar etanol a partir de herbio. Entonces por eso podemos ver contactos aquí de oro, que son los terminales del sensor. Aquí podemos ver el herbio, el oxígeno que siempre va a estar, el zinc, que es parte del óxido de zinc, y aquí hay potasio en estas terminales. De hecho creo que es parte de este artículo. Otro método que proponemos es el SEM. De hecho, para herbio no hay SEM. No he encontrado artículos donde me muestren SEM del herbio. Entonces será muy interesante ver qué es lo que está sucediendo con el dopado de SEM. Aquí les muestro dos gráficas de gadolinio. Bueno, dos imágenes de gadolinio. Esta imagen está aproximadamente en los 8 nanómetros. Digo, en los 8 micrómetros. Ya son bastante grandes las muestras. Ya son bastante grandes, el material ya está bastante grande y lo variaron por temperatura. Estas gráficas. De este lado igual hicieron lo mismo, nada más que aquí está a 2 micrómetros, a 5 micrómetros, a 5 micrómetros. Igual a diferentes temperaturas. A esta temperatura, que era la más alta, se ve una mejor, un material más compacto, ¿no? Ya se ve mejor. Finalmente, el último método que utilizaríamos sería la espectroscopía Raman. De hecho, nosotros vamos a utilizar la espectroscopía Raman para conocer los modos vibracionales. Y aquí les muestro la gráfica de óxido de zinc con herbio igual, y nos muestra 3 de los picos característicos. En la literatura de este artículo nada más decía qué tipo era este y qué tipo era este. Entonces yo estoy suponiendo que cuando yo realice las pruebas de espectroscopía Raman de mis muestras, me deben de salir estas dos para herbio, que estas es este tipo, el modo de vibración es tipo CISOS, creo que se llama, y en esta es las que se mueven uno y uno, ¿no? ¿Perdón? Asimétrico, perdón. De hecho yo ya tuve la oportunidad de experimentar con mis muestras, y realizamos nuestra experimentación de óxido de zinc dopado con 5, 10 y 15% de herbio. En la literatura dice de que un dopaje es un poco menos del 10%. Para que pueda ser dopaje es impurificar a nuestro material original con menos del 10%, pero nosotros necesitábamos saber cómo se comportaba la luminiscencia de nuestro material. Entonces se decidió dopar con 5, 10 y 15% para ver cómo se comportaba el material. Se utilizaron dos reactivos, el acetilacetonato de óxido de zinc y el acetilacetonato de herbio, que son solubles en agua, afortunadamente. Lo que es el acetato de herbio y lo que es el acetato de óxido de zinc no son solubles en agua. Entonces, en otras muestras que se hicieron, se tuvo que utilizar metanol. Y en este caso, se tiene un flujo de gas de 10 litros por minuto y un flujo de líquido de 15 mililitros por minuto. Y al final del proceso se le realizó un tratamiento térmico de 400 grados centígrados. Dentro de nuestros resultados, pues encontramos de que en efecto sí nos está dando aproximadamente en donde nosotros queremos que es en los 1500, pues aquí nos está dando como en el 1480, 1440, 1450, como se puede ver, al 5%, con una intensidad de 2800 aproximadamente. En el caso del 10% está en el 800, y en el caso del 15% está alrededor de los 2500. Con base en lo que estamos visualizando ahorita, nosotros decidimos en qué íbamos a dopar al óxido de zinc y ver su comportamiento con 1, 2, 3 y 4, 4 y 5% de herbio por el momento. Vamos a ver cómo se comporta, y nosotros estamos esperando a que a menor cantidad de concentración haya muchísima más intensidad de luminiscencia. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Entonces, hasta el momento únicamente hemos trabajado el óxido de zinc con el herbio. Nos faltaría trabajar el óxido de zinc con europio y con gadolinio. Necesitamos realizar los otros estudios de SEM, EDS, difracción de rayos X y dispersión Raman para el herbio, para comprobar que realmente tenemos a nuestro material, para ver la morfología de nuestro material.
y realizar también para europio y para gadolinio. Y finalmente, pues, bueno, pues lo que les decía, realizar los mismos pasos para el europio y para el gadolinio. Y este es mi plan de trabajo. En este semestre pues ya realicé el estado del arte, ya avancé hasta el tercer capítulo de mi tesis y ya experimenté con el herbio únicamente. Espero que el otro semestre podamos seguir avanzando con la tesis, experimentar finalmente con el europio y con gadolinio para decidir cuáles van a ser las dopantes finales y obviamente su sintetización. Esperemos que en el próximo año terminemos de hacer todas las caracterizaciones de los materiales con los dopantes correspondientes y finalmente tener las aplicaciones y las conclusiones de los materiales. Bueno, esta es la bibliografía, pues básicamente les estoy mostrando todo lo de mi tesis, lo del estado del arte, y muchas gracias por la atención. Pasamos a la sección de preguntas, un poco. Tengo dos preguntas por el momento. Bueno, una sugerencia que el estado del arte tienes que seguir consultando durante toda la estancia para que no vaya a ocurrir algo de que alguien ya publicó lo que tú ibas a publicar. Sí, pues. Bueno, que a nadie nos pase eso, ¿no? La segunda parte es de qué tamaño o de qué ancho se produce si es película, película, digamos, amorfa o lo que sea, o si es nanograno, de qué forma se produce tu material. O sea, dice usted después de o sea, después de que ya está en el sustrato, ¿de qué tamaño es la...? Nanograno o ancho de la película. De hecho, ya estábamos haciendo, ¿cómo se llama? Difracción de rayos X para las muestras. Ajá. Y eran demasiado gruesas. Entonces, por lo que estuve leyendo, por lo que escuché también en ese instante, creo que son más grandes que de 100 nanómetros. Sí, está muy grande, está muy gruesa la película. Entonces, el doctor Andrade en esa ocasión nos pidió que dejáramos más tiempo las muestras para que las experimentara 4 horas, para que hiciera el estudio en 4 horas. Y dice que generalmente son de media hora cada estudio. Entonces, son bastante grandecitas, aunque no sé exactamente a qué tamaño están. Sí, porque sería interesante. Bueno, sin embargo, ya hay óxidos de zinc, ya se hicieron transistores de película delgada con óxido de zinc. Y los transistores de película delgada están aproximadamente entre los 40 y 50 nanómetros. Entonces, creo que depende más que nada de cuánto tiempo le estemos dejando el spray pirólisis a nuestro sustrato. Sí, tenemos preguntas. Hola, Chiste. Más que nada son 3 correcciones así chiquitas, pero creo que son importantes. En primera, la solución que utilizas no es un coloide. Sí, es un coloide. Es De hecho, es un coloide. ¿Por qué? Tenemos a un tipo que se llama Oswald. Este tipo agarró y dijo de que para que tengamos un coloide necesitamos una disolución, y a la disolución nosotros necesitamos agregarle otro tipo de material. De hecho, en la clasificación de Oswald te dice de 0 a 100 nanómetros, de 100 a 150 nanómetros, y te dice qué tipo de tamaño es. Sí. La otra, los gases que tú lo manejas, se pone gas portador, no gas acarreador, como lo dijiste. Ok. Ahí es el término. Ok. Sí. En la composición de la solución es acetilacetonato de zinc, no de óxido de zinc. También hay por ahí Ok. ahí la escritura nada más es Dos preguntas nada más, un poco de existencialidad. ¿Sabes tú más o menos el costo que tiene el gramo de silicio comparado contra el óxido de zinc? Sí. Del silicio no, pero por ejemplo el acetilacetonato de herbio, creo que estaba alrededor de los 5,000 pesos. Bueno, es que está el precio dependiente del dólar. Sí, más alta la aplicación también que andas buscando es literalmente el topamiento de tierras raras, o sea, la actual, la comercial, en silicio. O sea, esa es la que tú estás tratando de... No, esa es la de tierras raras,
doparlo en el óxido de zinc. Nuestro sustrato es de silicio, el que estamos trabajando ahorita. Ah, ok. Sí, sí. Y, pero bueno, entonces ya no me quedó claro cuál es el material comercial contra el... Bueno, El material comercial es el silicio, el que generalmente se usa. Ah, ok. Ajá. El que nosotros estamos intentando generar es el del óxido de zinc. De hecho, pues, lo que le he mencionado a muchas personas es que está muy interesante de que el óxido de zinc sí está empezando a tener un peso importante contra el silicio. En alguna ocasión le platiqué igual a un doctor de que las curvas características las curvas eléctricas de los dispositivos que están haciendo de óxido de zinc están bastante muy pegadas a las del silicio, que el silicio pues es como que el rey de reyes, ¿no? Se usa en todo. Pero entonces tú sabes ahí por qué, o sea, la gente está tratando de reemplazar precisamente eso. Yo estoy casi seguro de que es por el precio. Es más económico tener el óxido de zinc que el silicio. De hecho, el silicio, a pesar de que es el segundo o el tercer elemento que más se encuentra en el mundo, el proceso de purificación es bastante alto, es bastante caro. Y ya la última, perdón, tiene que ver con el hecho de qué efecto está causando el dopante como tal de la tierra rara desde el punto de vista de la estructura atómica. ¿Por qué no, por ejemplo, dopar con los dopantes por naturaleza son nitrógeno, boro, son oxígeno, fósforo, azufre? ¿Por qué dopar con tierras raras? Bueno, primeramente, ¿por qué dopar con tierras raras? Yo creo que la respuesta más acertada que yo te podría dar es que nadie lo ha investigado, o sea, no hay investigación al respecto. Es mínima la literatura que tú puedes encontrar al respecto. El tema está muy interesante desde ese punto de vista. En el punto de vista atómico, ¿me dices? Bueno, realmente lo que he estado leyendo y lo que me han comentado es que la tierra rara tiene un diámetro atómico demasiado grande, un radio atómico demasiado grande. Entonces, los científicos no se arriesgan a meter tierras raras en cualquier tipo de material. Es difícil, puesto que es demasiado grande el radio atómico en comparación a la del silicio, en comparación al óxido de zinc. Entonces, como mencioné en algún punto de la presentación, hay mucha posibilidad de que llegue la pelota de herbio o de cualquier tipo de tierra rara y pueda romper la estructura cristalina y se empiece a convertir en un material amorfo. Hay muchas posibilidades de eso. Sin embargo, ¿por qué elegir el óxido de zinc y por qué no elegir el silicio? Porque si nos vamos un poquito a la literatura, en el silicio la entalpía para romper el enlace del silicio es demasiado alto y es más fácil o es más maleable trabajar con el óxido de zinc en ese aspecto. Además de que es más económico. Yo no creo que vaya por la cuestión del espacio, porque yo creo que si fuera por la cuestión del espacio, simplemente durante la técnica de síntesis tú generas defectos. Y propiamente ese mismo efecto que se pudiera generar, por ejemplo, el francio, te lo pudiera generar la técnica de síntesis metiéndole vacancias o cualquier otro tipo de defecto tipo Frenkel. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que bueno, no, por eso era la pregunta, desconozco. A lo mejor sí pudieras escarbarle ahí para hacer algo un poco más innovador desde el punto de vista del material, de meterle lo que son defectos o estados localizados dentro del gap de semiconducción del óxido de zinc. Creo que debe de ir por ahí, y eso te permitiría a lo mejor ubicar más adelante un dopante a lo mejor más sustentable o más abundante, ¿no? Porque si hay muchos dopantes, yo estoy seguro que pueden tener el mismo efecto que la tierra rara. Bueno, yo creo que nada que ver, o sea, la única diferencia entre, por ejemplo, el boro, que es el dopante, el boro y el nitrógeno por naturaleza, en casi cualquier material catalítico, electrocatalítico, luminiscencia, sí, claro. Es el hecho de deslocalizar carga. O sea, al final de cuentas, él no va a tener el efecto más que atraer carga de los átomos vecinos, que en tu caso va a ser el óxido de zinc, o bueno, sí. Y entonces lo hace mucho más reactivo. Lo mismo funciona para la parte fotoluminiscente, donde hay transiciones de energía para explicar todo el proceso. Entonces, si es ese efecto, o sea, lo único que tienes que buscar es básicamente quién está haciendo eso, y la única diferencia, digo, entre el boro y la tierra rara que yo veo es el hecho que haya orbitales, que ya tengo orbitales D y F, que es electrones en los orbitales D y F. De ahí afuera. También tendría que buscar la fotoluminiscencia, ¿no? ¿En dónde está lanzando el espectro? Pero nuevamente la fotoluminiscencia la genera el óxido de zinc, no es, o sea, está inducida por el. Bueno, pero el óxido de zinc supuestamente me está dando alrededor de los 350, 400 nanómetros.
Eso significa de que está de este lado en el ultravioleta, en el violeta, ¿no? Y lo que yo estoy buscando es tener en el infrarrojo y en el rojo. Y eso es lo que generan las tierras raras. Posiblemente sí tengas razón en todo lo que me estás diciendo, pero como el enfoque de la tesis está hacia ese lado del espectro electromagnético, es por eso que nos interesa un poquito más. Y desde mi perspectiva, ya en lo personal, siento que es muy interesante investigar algo que nadie ha investigado. Realmente casi no hay información acerca de las tierras raras. ¿Alguna otra pregunta? Oye, la técnica de espectro que estás utilizando, sí puedes tener capas monocristalinas o capas policristalinas para que sea un sustituto del silicio. Bueno, primero habría que ver si tenemos un material cristalino o no. Bueno, la literatura reporta de que sí, pero a muy bajas concentraciones. Eso es lo primero que tendríamos que ver. Ahora, hacer capa por capa, que es lo que me estás tratando de entender, yo quiero suponer de que sí. Habría que experimentar. Es que, por ejemplo, dices que con puede ser el sustituto del silicio. El silicio se puede Bueno, a lo que me refería más que nada era el óxido de zinc, porque el óxido de zinc ya está reportado de que hay dispositivos semiconductores que sí tienen buenas propiedades eléctricas. Nada más el óxido de zinc, no el óxido de zinc con nervio y con tierra rara. Me refería más a el óxido de zinc. Sí. De hecho, bueno, tengo una presentación por ahí, pero en otra ocasión te la enseñaré. donde tengo las curvas las curvas eléctricas del óxido de zinc de un TFT comparadas contra las de un TFT de silicio. Y son muy cercanas, o sea, está más abajo el óxido de zinc que las del silicio, pero son buenas a pesar de todo. ¿No? No, lo que voy es de que como esta técnica te permite tener formas, ya sea polos, pero la contribución de cada uno son pequeños cristalitos que te van a hacer el fenómeno para hacer transporte de las cargas. Lo que es de que tú con esta técnica tú puedes construir un solo cristal grande que puede hacer la función de lugar de diferentes cristalitos. Pregunta Para fabricar el dispositivo. Ok, bueno, pero ¿estás afirmando o es pregunta? Pregunta. Bueno, es que no lo entendí. Yo quiero pensar de que se puede. O sea, lo que tú me estás diciendo es si se forma el cristal. Digo que primero tenemos que formar. Un solo cristal. Primeramente, tengo que ver si sí se forman los cristales. Eso es lo primero que tengo que ver. Porque, como te decía, el dopante podría generar de que no tenga cristal. Y puede ser que esté en un material amorfo por el tipo de dopante. Desde ese punto de vista. Yo creo que si estoy consciente de que a cierta concentración sí puedo tener un cristal, yo quiero pensar de que podría experimentar con lo que tú me estás diciendo. En este instante no te podría dar una afirmación de sí, ¿no? Muy bien. ¿Tiene más preguntas? Otra pregunta. Bueno, entonces, Otra pregunta. ¿Saben de qué tamaño son los iones de cada uno de esos con los que quieres dotar comparado con esto con el fin de para saber si, bueno, sabemos que es muy grande el ion, va a ser difícil que se meta sustitucionalmente. Sí. Pero ¿sabes más o menos de qué tamaño son? Pues creo que el del herpes sí es de 64. 64. Ay, se me olvidó la medida. No, 64 no, obviamente. Es decir, lo voy a checar. Es 64 respecto a la de Bohr. O sea, esa es la medida que tengo ahorita, pero nada más del nervio. Todo van alineados.